Ahora sí. Bueno. Listo, doctora. Ya se encuentra grabando y ya tiene el host. Bueno, chicos, antes que nada les pido disculpas la clase pasada que no pude dar. Pensé que tenía COVID, pero aparentemente no. Así que bueno, hoy tenemos la clase. La idea de la clase de hoy es que colaboremos entre todos, trabajemos con los prácticos como para llevar a ver cómo llevamos a la práctica todo esto que nosotros vinimos dando. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Buenísimo. Bajo acá, no sé si está lejos del micrófono. ¿Muy bajo? Se escucha muy bajo, bajito. pero... Sí, muy bajito Muy se bajo, escucha acá. Sí, muy bajito. Da la impresión que está lejos del micrófono. El micrófono lo tengo acá al lado, le digo, ¿eh? Pero bueno, ¿ahora se escucha mejor? No. Grito más, tampoco. Ahora sí se escucha mejor. Bueno, pues yo los escucho bárbaros ustedes, la verdad, y los escucho, los veo bien todo. Pero bueno, la idea básica entonces es poder trabajar hoy con los prácticos del tema 7, que era el objeto, del práctico de responsabilidad, de que las dudas que ustedes tengan sobre los temas que yo les subí los videos, cosa de que, y nos quedó también por ver en todos juntos el práctico del tema de personalidad que habíamos subido, que en realidad tuvimos la clase, pero nos quedó por ver el tema del práctico. Alguien me había hablado o me había pedido en un mail que no le quedaba claro la diferencia entre lo que era el objeto social y el interés social. No me acuerdo quién fue el alumno, pero bueno, si esa es esa duda, perfecto. Vamos a empezar a ver esa duda que ustedes tenían. Entonces, bueno, el objeto social, nosotros dijimos que el objeto social es el conjunto de actividades que se va a poner en el contrato que la sociedad puede desarrollar. Ese conjunto de actividades que la sociedad puede desarrollar tiene que ser preciso determinado porque específicamente lo dice que tiene que ser preciso determinado la ley de sociedades y porque también surge del Código Civil y Comercial que ese objeto social tiene que ser preciso determinado. Se discute si el objeto social, ¿se acuerdan que dijimos? Limita la capacidad de la sociedad o las facultades de los administradores. Es decir, que si la sociedad es incapaz para desarrollar actos que sean notoriamente extraños al objeto social, o son los administradores los que no pueden desarrollar actos que sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Por qué se discute esto si en realidad limita la capacidad o la competencia? Porque en realidad el objeto social no está limitando a nosotros hasta donde la sociedad se puede obligar. ¿Por qué? Porque la sociedad se puede obligar para los fines de su creación, que fue desarrollar ese objeto social que los socios quisieron. Y acá hay dos doctrinas que se acuerdan que dijimos que se limitaba el objeto social limitaba la capacidad y se aplicaba la doctrina del ultravires, por lo cual la sociedad era incapaz para desarrollar actos extraños al objeto, o la otra doctrina que dice que se limita la competencia o la facultad de los administradores, es decir, que la sociedad podría llegar a realizar actos que sean notoriamente extraños al objeto social, pero son los administradores los que no están facultados para obligarla. Este no es un tema menor al momento de que nosotros vayamos a contratar con una sociedad. ¿Por qué? Porque si yo voy a contratar con una sociedad que es un acto notoriamente extraño al objeto social y me enrolo en la doctrina que diga que limita la capacidad, la sociedad nunca va a quedar obligada. En cambio, si me enrolo en la otra doctrina que decimos que limita las facultades de los administradores, ¿qué nos puede pasar? Que hagamos un acto de una asamblea, una reunión de socios, una asamblea si es una sociedad anónima, una reunión de socios si es una SRL, y decidamos aceptar y aprobar la realización de un acto que sea notoriamente extraño al objeto social. Entonces ahí sí, la asamblea lo está aprobando y nos enrolamos en esa doctrina, en ese caso la sociedad quedaría obligada. Acá hay dos corrientes doctrinarias. Sí. Disculpe, buenas tardes. Tengo una consulta. ¿Quién invoca la inoponibilidad? Porque en este caso,
según donde a la doctrina que uno elija, ¿no? Cuando vaya a demandar, o demanda directamente al representante de la sociedad o demanda a la sociedad. Porque si uno está demandando mal, es un problema, ¿no? Es un problema, exactamente. Si vos demandas mal, es un problema. ¿Qué doctrina se aplicaría? Acá tenés las dos doctrinas jurídicas y no sabés cuál es en el momento de resolver, cuál es cuál es lo que va a resolver la Cámara, ¿entendés? En la práctica yo lo que aconsejo a la gente, o sea, si yo tengo que resolver un problema así, ¿qué le digo? Que lo que tiene que hacer es modificar el objeto y que en vez de estar entre un acto que me quede la duda si es un problema de capacidad o de competencia, yo que le digo, si yo modifico el objeto, me voy de esta problemática y me voy a plantear a una modificación no escrita. Y conforme la ley, las modificaciones no escritas, conforme el 12 de la ley y conforme el Código Civil y Comercial, las modificaciones no escritas sí son oponibles a todo. Entonces, si a mí me vienen a plantear antes, el problema, yo que le digo, yo lo hago si el acto es notoriamente extraño al objeto. De hecho, muchas veces se da eso cuando tenés que salir de garantía de alguna, cuando tienen que salir de garantía de alguna compra-venta de acciones, etcétera, te encontrás con actos que son notoriamente extraños o garantes de un tercero, como los casos estos que vimos de Dable o Adrogué Chico. Pero en ese caso, ¿qué pasa? ¿Vos qué haces? Primero te resguardás modificando el objeto. Ahora, si ya te vienen ante un hecho consumado que vos dudás quién se obligó, tenés que pensar a quién vas a demandar y qué estructura vas a hacer. O podés decir que vos te enrolás en la doctrina, que demandás a la sociedad y subsidiariamente, para el supuesto que digan que no, que demandás al que firmó, digamos, por decirte algo. Podría ser una forma, una estrategia, pero siempre podés estar cargando costas, ¿entendés? Si yo demando a dos, por más que diga que me enrolo en una doctrina, podría estar cargando costas. A ver, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer como abogados? Como abogados, y es mi estrategia de trabajo, es trabajar preventivamente. O sea, lo importante es un asesoramiento preventivo, no el asesoramiento que vayamos al litigio. Y el preventivo es conocer nosotros las doctrinas para cuando nuestro cliente tenga un tema o vaya a hacer un contrato, decirnos, para que no te pase esto, bueno, modifiquemos el objeto, ¿entendés? O para que no pase tal cosa, hagamos esto. Esa es la idea. Ahora, ante el hecho consumado, habría que ver por qué doctrina te vas a jugar, qué precedentes tenés de la Cámara de Comercio, o sea, por ejemplo, si es acá en Mar del Plata, decir, bueno, a ver, qué precedentes tengo de las salas últimas acá, a ver qué puedan llegar a resolver, ¿entendés? Buscar un poco de doctrina local para saber qué pueden resolver. Esa es la idea, porque en realidad son dos corrientes doctrinarias. Yo personalmente considero que el objeto social no limita la capacidad de la sociedad, sino la facultad de los administradores. Pero no es pacífico que limita la facultad de los administradores. O sea, hay otra corriente doctrinaria que piensa justamente al revés. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Gracias. Bueno, entonces nosotros tenemos, por un lado, esto con respecto al objeto. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la sociedad quedaba obligada si se daban los dos elementos? El subjetivo, que lo firmase aquel que conforme a la ley, el estatuto o el reglamento estuviese facultado para ella, y que el acto no fuese notoriamente extraño al objeto social. Y acá este alumno o alumna, no me acuerdo qué es, me planteó la diferencia entre lo que son los actos, entonces, notoriamente extraños al objeto social, que son los que no figuran en el contrato, y que, ¿se acuerdan que dijimos que tenemos actos que son propios del objeto social, actos que van a ser notoriamente extraños y aquellos que están en una zona gris? Yo creo que a ustedes les puse el caso de la iguana, que es si yo tengo un hotel o tengo un restaurante y tengo una iguana, y bueno, o una iguana puede ser un acto que sea, para algunos puede ser extraño, para otros puede ser propio del objeto social. Para mí, tener una iguana, si tengo un restaurante o un hotel, puede ser propio. Ahora, si compro 1000 iguanas, no es un acto propio del objeto social la compra de 1000 iguanas para un hotel. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo tengo un hotel o un restaurante, no voy a comprar 1000 iguanas. Eso es notoriamente extraño.
justamente la ley para que los terceros no se vean perjudicados cuando contratan con la sociedad, dice que la sociedad queda obligada salvo que el acto sea notoriamente extraño, es decir, que todos, cualquiera, conozcan que el acto, miren el estatuto y digan el objeto, no, esto es notoriamente extraño. No cabe ninguna duda que este acto no es propio del objeto social. Entonces, en ese caso, la sociedad no quedaría obligada. En los otros casos, la sociedad siempre va a quedar obligada. Justamente en esa zona gris, donde tengamos una duda, la sociedad estaría quedando obligada. ¿Sí? Esto hace a los actos que son propios o no del objeto social. Y el alumno que me preguntó decía que no entendía la diferencia con actos con respecto al interés social. El objeto social es el conjunto de actividades que la sociedad puede desarrollar, que los socios dijeron en el estatuto que eran esas actividades. Ahora, el interés social significa si la sociedad, ¿sí?, tiene un interés diferente de los socios, o sea, ¿cuál es lo que le interesa a la sociedad? ¿Cuál es lo que la sociedad busca o busca como consecuencia de desarrollar el objeto? Para desarrollar, ¿cuál es lo que la sociedad quiere? Entonces, con respecto al interés social, o sea, ¿cuál es el interés social? También nos encontramos con doctrinas diferentes. Algunos dicen que el interés social es el interés de la mayoría de los socios, y en la práctica, si nosotros vemos, nos vamos a dar cuenta que las asambleas se toman por mayoría de votos, que las decisiones, muchísimas decisiones se toman por mayoría de esos votos. Es decir, que en la práctica nosotros vemos que nuestra ley muchas veces es como que el interés de la sociedad lo mezcla con el interés de la mayoría. Pero hay otras doctrinas, hay una doctrina institucionalista que dice que el interés social no es el interés de la mayoría de los socios, sino que es el interés de la sociedad separada de ese interés de la mayoría de los socios. ¿Por qué separada? Porque en realidad lo que ellos dicen que una vez que se constituye la sociedad, esto más que todo lo dicen en Alemania, en Italia y en Francia, una vez que se constituye la sociedad, la sociedad se desprende de los socios que lo fundaron y el interés es de la comunidad toda. ¿Por qué? Porque yo tengo una sociedad acá que explota, una sociedad en el puerto que tiene 1000 empleados, es verdad que a los socios mayoritarios les interesa que funcione de una determinada forma. Y podríamos decir que el interés de la sociedad coincide con los socios mayoritarios porque son los dueños. Pero una sociedad que tiene 1000 empleados en el puerto, nos interesa a la comunidad toda, porque son 1000 familias que viven de ahí, tenemos proveedores, tenemos el Estado que cobra impuestos, etc. Entonces, la teoría institucionalista dice que se desprende. Y ahora hay unas normas, también algo más novedoso, que son las normas del buen gobierno corporativo, que diferencian lo que son las funciones de los administradores, de lo que es la problemática de la empresa, de lo que es el tema del capital. Y dice que en realidad los administradores lo que tienen que hacer es proteger la empresa, proteger con la empresa como sustrato fáctico donde se desarrolla ese objeto social. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo de Preux France, que es un caso de la Corte de Casación de Francia, donde se discute justamente la problemática del interés social. ¿Por qué? Porque la sociedad de esta Preux France había celebrado un contrato en la época de la guerra con unas sociedades que eran de países que estaban en guerra con Estados Unidos. Pero la mayoría de los accionistas y representantes de esos accionistas en el directorio que decían que no podían cumplir el contrato, porque en realidad estaban en guerra. Y la Corte de Casación francesa que dice que ese incumplimiento de ese contrato llevaría a la ruina a la sociedad y entonces es contrario al interés social. Fíjense que el interés de la mayoría de los socios era no cumplir el contrato. Pero la Corte de Casación dice, no, a ver, yo tengo que preservar la empresa. Y preservar la empresa hace que esto sea contrario al interés social. El interés social, en la práctica, lo que busca es preservar el interés de la empresa.
De hecho, en nuestra ley hay lugares o hay momentos que el interés social no es el interés de la mayoría. Vamos a ver la clase que viene, cuando veamos intervención judicial y medidas cautelares, que nosotros podemos solicitar medidas cautelares y el juez puede pedir una intervención judicial, dar lugar a que desplacemos a los administradores y desplazando a los administradores, tengamos un vedor o un administrador judicial. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos que le interesa que el juez se da cuenta que la decisión que tomó el grupo mayoritario es contra ese interés social. Y no me pide a mí que yo tenga más del 50% para pedir una intervención. Yo puedo tener el 5% y si el juez se da cuenta que en realidad no se está protegiendo la empresa, podría dar lugar a una intervención judicial o a una medida cautelar. Lo mismo pasa cuando vean el 251, la parte especial de sociedades anónimas, todo lo que sea impugnación de decisiones asamblearias pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la impugnación de decisiones asamblearias es plantear la nulidad de la asamblea. Y no me pide a mí la ley que yo tenga más de la mitad del capital o de los votos. Yo tengo el 5%, el 7%, puedo plantear la nulidad de la asamblea. Entonces, en realidad, ahí fíjense que hay supuestos que el interés social prevalece sobre el interés de la mayoría. Es como que en nuestra ley, por lo general, uno mira y dice el interés social es el interés de la mayoría. Pero hay supuestos que prevalece ese interés social sobre el interés de la mayoría. ¿Sí? Esas serían las diferencias que nosotros tenemos. No sé si tienen alguna otra duda de estos temas que ustedes vieron el video de la parte de objeto social, de representación, de responsabilidad. Bien, entonces, si no tienen dudas, ¿se acuerdan que nosotros teníamos, que yo les había subido los trabajos prácticos que teníamos para hacer, que algunos lo contestaron, otros no? La idea es ponerlos en conjunto entre todos para ver qué es lo que se resuelve en cada caso. El primer trabajo práctico del tema 7 teníamos el de la sociedad El Microbio SRL, que decide dedicarse a investigar sobre la vacuna de la gripe. Para ello alquila un inmueble sito en la calle Rodríguez Peña, 837 de la ciudad de Buenos Aires. Dicho contrato fue suscrito por uno de los gerentes que estatutariamente debían representar conjuntamente a la sociedad. ¿Qué opinión le merece? ¿Se acuerdan esto de la representación como podía ser y que decíamos cuando la sociedad quedaba obligada conforme el 58? ¿Qué vieron de este tema del punto 7? El que quiera puede ir opinando y vamos dialogando a ver cómo entendimos, cómo se aplicaba este tema de la representación. ¿Qué vieron? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué vieron del práctico? ¿Le decimos lo que contestamos o cómo? Sí, me parece perfecto. Vos decís, mira, yo contestaría tal cosa y lo vemos y lo vamos poniendo en conjunto a ver si... En realidad la idea justamente es que como ustedes vieron la teoría, nosotros ahora reforcemos lo que vieron y a ver si lo entendieron bien con estos prácticos y si se requiere alguna explicación mayor lo vamos a hacer. Me parece bárbaro, Mauricio. A ver. ¿Qué es lo que entendieron? Profesora, ¿puede ser que no haya en ese acto actuación societaria? A ver, ¿por qué decís que no hay actuación societaria? Porque dice que los gerentes, sí, los gerentes debían representar conjuntamente a la sociedad. Sí, y entonces... Al firmar uno solo de los gerentes, no está cumpliendo con lo que establece el estatuto. ¿Y entonces quién se obliga? Se obliga el socio. El socio que hizo, el gerente que hizo la compra el contrato de alquiler. Profe, ¿habría una infracción a la representación plural? A ver, Lucía nos está preguntando. Bien, a ver,
Acá dice el socio que hizo el gerente. Habría una infracción a la representación plural. ¿Qué les parece a los demás? A ver. El contrato realizado no obliga a la sociedad, porque para que tenga validez debe ser realizado por los representantes como lo establece el contrato. Porque al incumplir la obligación que surge del contrato de representación plural conjunta, en ese caso va a ser el que firma el responsable solidariamente frente a terceros. Eso es lo que entiendo yo. Bien, el que firma. Fíjense que es el que está firmando sería el gerente, ¿sí? Porque en realidad, fíjense que en este caso nosotros decimos que firma uno solo de los gerentes. Y acá esto lo tienen que empezar como ir a mentalizarte, que es un poquito difícil que ustedes lo van haciendo, pero lo tienen que ir haciendo. Que una cosa es quién es socio y otra cosa es quiénes administran. En la práctica, en la mayoría de las sociedades de familia, el que es socio es el que administra. Entonces muchas veces nosotros identificamos a socio con administrador o con gerente o a socio con director. Pero si bien en la práctica se da, son dos órganos diferentes. ¿Se acuerdan que vimos en la primer clase bastante sándwich que hablamos de la forma organizada, y hablamos de estructura organizada, hablamos también de la organización y diferenciamos bien lo que son los socios de lo que son los administradores? Si en la práctica son los mismos, puede ser, pero nosotros tenemos que diferenciar cuándo el socio se obliga como socio, cuándo puede ser determinados actos como socio y otras cosas, aunque sea la misma persona humana, cuándo las puede hacer como gerente. En este caso, está bien, nos encontraríamos en que el gerente, la sociedad no queda obligada porque pues necesitamos la firma de dos, se había firmado uno solo, y entonces la sociedad no quería obligada porque sería una infracción a la representación plural. ¿Y en qué casos la sociedad quedaría obligada en infracción a la representación plural? ¿Hay algún caso que yo podría decir que queda obligada? Perdón, doctora. En el artículo. Hay excepciones, profe. Sí. En pagarés, por ejemplo. Contrato entre ausentes. Mediante los valores. Están establecidos en el artículo. Concluido mediante formulario. Contratos de adhesión. Ahora, contrato de adhesión. ¿Qué pasa si yo firmo un pagaré, por ejemplo, y yo soy el gerente y firmo por Los Rosales SRL y firmo y pongo María Barrao? El pagaré. ¿Qué me estaría faltando? Disculpe que la moleste, pero se escucha muy bajito y la verdad que no entiendo nada de las preguntas. ¿No entendés? Ahora si me acerco más a la computadora. Yo no entiendo por qué, porque la verdad, no sabe la cantidad de cosas por Zoom que he hecho con esta computadora y esta cámara y nadie se ha quejado del volumen. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahí sí. No, la verdad que las últimas clases se escuchó bien, pero acá más de uno dijimos en el chat que no se escuchaba bien, por eso le digo. Bien, está bien, ahora está. Bueno, a ver, no sé dónde se perdieron. Entonces, dijimos que a la representación, el contrato no obligaba a la sociedad porque no firmaban todos los que tenían que obligarlo y que había supuestos en infracción a la representación plural que igual la sociedad quedaba obligada, y los supuestos que vimos empezaron a decir ustedes, todo bien, uno dijo un pagaré, uno dijo un contrato entre ausentes, contrato de adhesión. El más común sería el pagaré. Ahora, para que la sociedad quede obligada con el pagaré, ¿qué tiene que llevar del gerente el pagaré? Sello. El poder sello. ¿Quién dijo el sello? Sello o aclaración, donde se entienda que aquel que firma lo hace obligando a la sociedad. Sí, Lucía, muy bien. El sello o aclaración de que, y se entienda de que está obligando. Es decir, que yo tengo que aclarar que lo hago en carácter de gerente. Si no aclaro que lo hago en carácter de gerente, por más que diga, la sociedad no va a quedar obligada. Muy bien. Bien. Bueno, ¿qué otra? A ver, alguien quería preguntar algo. De este tema, este primero entonces, de
Representación plural, nos quedó claro entonces que la sociedad va a quedar obligada si firman todos, y si no firmaron todos, no quedó obligada. Ese nos quedó bien. La segunda que teníamos, chicos, ¿se acuerdan? El práctico, que era amplia S.A., se dedica al rubro de librerías. Y el directorio, sin embargo, decide encarar un negocio de importación de neumáticos, dado que ha efectuado un estudio de mercado y entiende que en el plazo de 6 meses logrará duplicar el dinero invertido. ¿Puede efectuarse la contratación que pretende encarar el directorio? ¿Quedará la sociedad obligada por el contrato suscrito por el presidente del directorio? ¿Tiene capacidad amplia para efectuar la contratación? ¿Qué les parece a ustedes de esto? Yo creo que no. Yo puse que puede efectuar dicha contratación porque tiene competencia, que sí, que la sociedad queda obligada porque hay actuación societaria. Y la última pregunta, bueno, puse eso, y la última, si el órgano de gobierno directorio decide un acto, puede realizarlo porque no es contrario al interés social. ¿Alguien puso otra cosa? A ver, Sí, bien, Karina, a ver, ¿qué pusieron? A ver, Oscar. Sí, yo que Escuchamos. no cumple con el objeto social, está fuera de la actividad, porque estamos hablando de una librería, y comprar neumático, no un neumático, sino miles de neumáticos porque ve un buen negocio, es como no está cumpliendo con su objetivo o su desarrollo, su actividad que le lleva a su objeto social, hecho en el contrato. Perdón, para mí, sí. La sociedad Santi. tiene capacidad para hacer la contratación porque no está limitada por el objeto. El objeto lo que limita son las facultades de los administradores o del representante, en realidad. La sociedad puede hacerlo, para mí, primero, por un lado. Pero por otro lado, entiendo que el directorio no puede decidir el cambio o sea, del objeto social. El que lo puede hacer es una asamblea, en realidad. Decidir el cambio, ¿o no? Creo que Fíjense que, a ver, justamente estos prácticos son para que entre todos vayamos tirando ideas y vayamos sacando, y se van dando cuenta el que se confundió o no lo dijo bien, en la medida en que vamos dialogando se van a ir dando cuenta. Fíjense no sé que a ver, Emilio. Yo creo que el objeto marca la competencia del administrador. Para que ese acto fuera válido, se me ocurre que después tiene que, para validarlo, tiene que pedir autorización al órgano de gobierno, o sea, una asamblea para que lo valide, si es notoriamente extraño, porque la sociedad, el negocio lo puede hacer, pero si no tiene la validación del gobierno, o sea, del acto de asamblea, ahí no va a quedar obligada. Porque el objeto es la competencia del administrador. Si tiene capacidad y lo puede hacer porque es un negocio, para validarlo después tiene que pedir autorización en la asamblea. Como un caso, diríamos, especial. Y, diríamos, comprobando que realmente era para eso, para un beneficio económico. A mí se me ocurre eso. Si no lo valida la asamblea. Ay, perdón. Karina. No, Lucía. Entiendo que es un acto extraño al objeto social y por lo tanto la sociedad no quedaría obligada. Extraño y no queda obligada. Yo contesté, ¿Por qué doctora, no queda que... obligada? Mauricio, no sé, entiendo que es un acto notoriamente extraño a lo que está previsto en el objeto, en el contrato. Podría ser contestada de las dos maneras, pienso. Depende de la doctrina que uno adopte, a la que uno adhiera, digamos. Yo la contesté de las dos maneras. A ver cómo la contestaste.
y que si nosotros pensamos que limita la capacidad de la sociedad, en ese caso sería un acto notoriamente extraño. Pero si nos paramos en la doctrina contraria, sería un acto válido, pero que necesitaría una posterior autorización. Sería un acto que teóricamente estaría limitando, entonces vos decís, la competencia de los administradores y requeriría de alguna manera que la asamblea lo convalide. Si claro. te parás en esa doctrina que es la de Otaegui, que sería la doctrina más amplia. Claro, yo la contesté. Que, chicos, a ver, acá en cierta forma, fíjense que más o menos algunos me dijeron esas cosas y otros me dijeron otras. Hay alguno que me habló del interés social, creo que, no me acuerdo bien, si me acuerdo, pero bueno, no importa quién fue el alumno, que en realidad el acto no es que sea que no sea del interés social, porque en realidad el interés social va a hacer que la sociedad progrese, y tal vez con esto está progresando la sociedad, pero para que la sociedad quede obligada, el acto además tiene que ser propio del objeto social, no solamente tiene que ser, o sea, del interés social, va a tener que beneficiarse la sociedad, pero también tiene que ser propio o no notoriamente extraño, como dice el 58. Y en este caso, fíjense que estamos ante un acto notoriamente extraño al objeto social. Entonces, primero no tenemos que parar cuando hay este tipo de cosas, decir, bueno, a ver, ¿de qué me está hablando? En realidad estamos viendo que el acto es notoriamente extraño al objeto social. Entonces, lo primero que tenemos es que el acto es notoriamente extraño al objeto social. Sobre eso que tenemos que notoriamente extraño al objeto social, algunos me dijeron, fíjense, me dijeron que en realidad lo podía hacer en tanto en cuanto lo validase la asamblea, y ellos me están diciendo que el objeto social limita para ellos la competencia de los administradores y no la capacidad de la sociedad. Alguno otro me dijo que era extraño y por lo tanto no podía nunca hacerlo. Esos se enrolaron tácitamente en los que dicen que el objeto social limita la capacidad de la sociedad y que se aplicaría la doctrina ultra vires, por el cual ese objeto social no se puede modificar, digamos. Y Natalia, es como que vos quisiste, vos hiciste las dos posturas, dijiste, bueno, si nos enrolamos en esta postura pasa tal cosa, y si nos enrolamos en la otra pasa tal otra. En realidad, si a mí me dicen, ¿cuál es el que está mejor analizado? Sería el que nos enrolamos en las dos posturas. ¿Por qué? Porque independientemente que para mí limitaría las facultades de los administradores, y esa respuesta para mí sería la correcta, yo tengo que reconocer y saber que hay otras doctrinas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a litigar, es como me preguntaba hace un rato, ¿y cómo hago? Y en realidad yo justamente, lo importante es que ustedes conozcan que hay diferentes doctrinas, para que justamente en base a eso que conocemos, que hay diferentes doctrinas, podamos nosotros resolver. Esa es la realidad, y nosotros poder aconsejar a nuestro cliente. Y para aconsejar tenemos que saber que hay diferentes jurisprudencias y diferentes doctrinas. ¿Sí? Bien. No sé si a alguna más le quedó alguna duda de esta pregunta. Como para que lo entiendan. Fíjense que con esto nosotros cerramos dos temas que son centrales, con estos dos prácticos chiquititos, pero que nos tienen que quedar claros. Pero no, a ver, Leandro dice... Claro, Leandro dice, depende de la doctrina que apliquemos, si la capacidad está limitada por el objeto o si solo limita la facultad de los administradores, es perfecto, está bien. Pero en todo caso, ¿no sería interesante saber cuándo va a responder la sociedad? En realidad no es un problema de responsabilidad. Fíjense que es un problema si el acto se imputa o no a la sociedad. Si yo digo que el acto... el objeto limita la capacidad o limita la competencia. Y entonces el acto es la sociedad la que se obliga o no. No es un tema de que voy a responder. Es que la sociedad se imputa. El acto lo hizo la sociedad. ¿Sí? No sé si se entiende la diferencia. Cuando yo respondo por alguna acción. En cambio acá lo que me están diciendo es la sociedad la que se obligó. ¿Se obliga a la sociedad o no se obliga? Es
este sujeto de derecho, este contratito, ¿se acuerdan que habíamos hecho nosotros? Que era una persona jurídica diferenciada. ¿Se obliga o no se obliga? Se imputa el acto. Si se imputa es porque se obligó. ¿Está? Si no se obliga a la sociedad, va a quedar obligado el que efectivamente suscribió el acto. ¿Por qué? Porque el acto es notoriamente extraño y entonces el que suscribió el acto va a ser el que va a quedar obligado. Exacto. Es así si el acto es notoriamente extraño. Bien. Entonces, fíjense, con esto nosotros redondeamos dos temas que son muy importantes. Un tema es el tema de la... un tema sería el tema de cuándo se obliga a la sociedad desde el punto de vista subjetivo, que sería que los actos no sean infracción a la representación plural, que por ejemplo podríamos tener 3 gerentes que serían Mauricio, Natalia y Lucía, que yo los tengo acá como alumnos, pero que la representación sea de Mauricio y uno de los otros. En ese caso, si yo tuviese, eso es un poquitito más ajustado, que es lo que nosotros veníamos hablando. En ese caso, ¿qué va a pasar? Yo siempre voy a necesitar que firme Mauricio y alguno de los otros para que la sociedad quede obligada, salvo las excepciones del 58. Pagarés, títulos, valores, contratos entre ausentes, etc. Ese es un tema. Y el otro tema para que la sociedad quede obligada es que el acto no sea notoriamente extraño al objeto social. ¿Que dónde íbamos a ver? ¿Se acuerdan? Dijimos que el acto fuese notoriamente extraño al objeto social o que los sujetos que estaban firmando fuesen los representantes. Nosotros lo íbamos a ver en los estatutos y para controlar si era verdad o no, lo teníamos en los organismos de Contralor y podíamos ir a verlo a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que si ustedes entran con el legajo es fácil de encontrar información con respecto a qué es lo que está inscrito, por lo menos saber si hay cosas que están inscritas o no, es fácil encontrar información. Bien. Doctora, sí. Una pregunta, que es lo que yo no termino de entender, de relacionar en cuanto a responsabilidad. En el ejemplo que da el práctico de una librería, una sociedad que tiene una librería y pretende para aumentar sus ganancias hacer un contrato de compra de neumáticos. De neumáticas, sí. El dueño, me imagino yo, de la sociedad que vende esos neumáticos, para contratar con una sociedad le va a pedir el estatuto de la sociedad de la librería, ¿o no? Irá a mirar y en el objeto va a darse cuenta que no, dentro del objeto social de esa librería no está la compra de neumáticos. ¿Y eso no sería una limitante para contratar? Y en realidad, a ver, seamos sinceros, en la práctica lo correcto sería que si yo voy a contratar, pida el estatuto social para ver si el acto es propio o no del objeto y si la sociedad queda o no obligada. Y si no queda obligada, te diría, no, para hacer un acta de asamblea que me ratifique esto. Eso sería lo lógico. Ahora, en el tráfico comercial, chicos, hay que ver hasta dónde se piden o no todos esos elementos. A veces se piden y otras veces el que comercia no pide el estatuto. A ver, dame el estatuto para ver qué pasa, a ver quién se obliga. A ver, si va a ser una actividad importante, lo va a estar pidiendo, pero muchas veces no lo pide. Pero debería pedir el estatuto para ver si efectivamente la sociedad queda obligada o no. Y si no queda obligada, decirlo, pará, por lo menos que la asamblea me ratifique este acto. Yo le pediría que me modifiquen el objeto a actividades de neumáticos. Yo personalmente le pediría. A ver, porque yo lo veo desde el lado de lograr un cobro. Yo me paro desde el lado de la sociedad que vende los neumáticos. Yo digo, si la librería no posee dentro de su objeto social la compra de neumáticos o al menos algo parecido que encuadre dentro del objeto social, yo tomaría las diligencias debidas para tratar de que en algún momento alguien me los pague, porque si no van a decir, no, pero nosotros no tenemos ese objeto social, va a tener que ir contra el que firmó. Y bueno, sí, yo hasta que voy contra el que firmó el acto, etcétera, etcétera, yo pierdo plata. Doctor, yo voy como hacía mención usted al principio de la clase, todas las medidas de prevención que hay que tomar, digamos, ¿no? Doctora, sí, Emilio. Validar el acto a través de la asamblea, o sea, el acto que hizo el representante o el director de una sociedad anónima, ¿significa validar ese acto o significa incorporarlo al estatuto, al objeto?
¿Valida ese Son acto dos para cosas. para ese acto solamente o comprende incorporarlo al objeto social y que quede de ahí en más habilitado para eso? Muy buena tu pregunta, Emilio. A ver, son dos cosas diferentes. Por un lado tengo que yo puedo decir que valido el acto, entonces hago una asamblea y digo que es verdad que la sociedad tiene librerías y que admito que ahora compren neumáticos y estos neumáticos, entonces valido este acto solo. O puedo modificar el objeto, entonces decir, artículo 3, objeto social, actividades comerciales, venta de librerías y artículos de papelería, etcétera, y neumáticos. Entonces yo lo modifico el objeto. Si yo modifico el objeto, ¿se acuerdan? Que también nosotros pusimos en el campus virtual un modelo de lo que sería un contrato de SRL o anónima, que no es que le vayamos a preguntar, pero sí para que vean cómo funciona. Yo haría una reunión de socios en una SRL o una asamblea en una sociedad anónima, donde o convalidamos el acto, entonces decimos, miren, acá va, o convalidamos el acto previamente, decimos, bueno, mire, va a hacer la compra de neumáticos porque le conviene ahora, porque la realidad del país le permite ganar plata con esto. Sí, lo convalidamos por el COVID, bien. Entonces, convalidamos este acto preventivamente. O hacemos el acto y después ratificamos. Esa sería una opción. Y la otra opción, donde nadie me lo puede cuestionar, es que yo modifique el objeto. Entonces, si yo modifico el objeto y dentro del objeto le pongo la actividad de venta de neumáticos y después contrato, el tercero va a estar mucho más protegido. ¿Por qué? Porque ya no estoy a que me discutan si es un problema de capacidad de la sociedad o de facultad o competencia de los administradores, sino que tengo tengo una modificación del contrato que conforme al artículo 12 todavía no la escribí, pero en realidad son oponibles y el Código Civil y Comercial también nos dice que son oponibles a los terceros que lo conocen. Entonces ahí yo estoy mucho más resguardado si modifico el objeto. Claro, profe, lo que tengo que hacer es que, si yo, a ver si, Erika. No, que eso va a depender mucho de lo que quiera la sociedad futuro, ¿no? Porque capaz que es solo para invertir y que crezca el patrimonio de la sociedad y dice, listo, ratifico ese acto y no necesariamente quiere que sea una actividad de la sociedad. Sí, eso es importante. ¿Por qué? Porque los socios dan, a ver, yo como socio doy la plata mía para que la administren los administradores, pero yo quiero que se dediquen a la librería, no que se dedican a la venta de neumáticos o otra cosa. ¿Por qué? Porque en realidad están administrando la plata ajena. Por eso justamente ese objeto que va a poder desarrollar las actividades que los socios quisieron que podían desarrollar y no otras. ¿Sí? Entonces, Profesora, eso es una pregunta. ¿La mayoría que se requiere para validar este acto por la asamblea y para modificar el objeto son las mismas o es más gravosa para modificar el contrato, o sea, el objeto? Para modificar el objeto vas a necesitar mayoría que establezca el estatuto para reforma del objeto social. Y para convalidar, en realidad, como sería un acto que sería notoriamente extraño, también tendrías que estar necesitando la misma mayoría. Ah, es lo no mismo. es un acto de administración, y no es un acto de administración, es un acto que estaría modificando el objeto. Sí. Perfecto, gracias. Doctora, ¿le paso una pregunta? Sí. ¿Cómo no, Mariano? Cuando estamos hablando de acto notoriamente extraño, ya quiere decir que hubo actuación societaria. Entonces, la sociedad va a quedar obligada. La discusión después, o sea, la sanción de inoponibilidad después va a ser si, además de la sociedad, van a quedar obligados los socios que hicieron posible ese acto. No, para que quede obligada la sociedad, el acto no tiene que ser notoriamente extraño. Si es notoriamente extraño, la sociedad no queda obligada. No. Bien. No. Y un temita que, bueno, en realidad para cerrar este tema del objeto, que la primera o segunda clase lo dimos, pero lo pasamos medio por alto y lo vamos a desarrollar más ahora, está la resolución 5 del 2020 de la IGJ, de este año, de febrero de este año, que vuelve a modificar y a instaurar lo que decía la 7 del 2005 y la 7 del 2015 con respecto al objeto social, y nos establece que el objeto social, además de ser preciso y determinado, tiene que tener una sola actividad y no admite esta resolución la exposición de objetos múltiples. O sea, vuelve al criterio que tenía Nielsen en la 7 del 2015,
que dice que el objeto tiene que tener una sola actividad. Por ejemplo, si yo me dedico a librerías, solamente librerías y conexos a librerías, pero que no admite el objeto múltiple como si fuese comercial, librerías, pesca, agropecuarias. De vuelta a la resolución 5 del 2020 de la IGJ, que es de febrero, no estaría admitiéndolo. No así en provincia. En provincia nosotros seguimos con el criterio anterior y seguimos aceptando objetos que sean objeto, o sea, un objeto que sea preciso determinado, pero con múltiples actividades, aunque no sean conexas. Por ejemplo, comerciales, industriales, agropecuarias, pesquera, perfectamente telefonía, restaurante, perfectamente nosotros acá en provincia lo seguimos manteniendo. La IGJ volvió con esta resolución al criterio anterior, ¿sí? Y eso, bueno, también es importante que lo conozcan. Bueno, ¿alguna otra preguntita de estos temas? Bien, vamos al tercero que tenemos. Bueno, este más o menos, fíjense que algo contestamos de este, que dice la sociedad, los paisanos en CRL decide dedicarse a investigar sobre la vacuna de la gripe. Y para ello pide prestado 100.000 pesos, suscribiendo un pagaré uno de los gerentes que estatutariamente debían representar conjuntamente a la sociedad. ¿Qué opinión le merece y si la sociedad queda obligada? Este ya más o menos lo habíamos contestado y creo que nos quedó claro, ¿no? Sí, que la sociedad queda obligada por la excepción del 58. Queda obligada porque la excepción, porque justamente sería un pagaré lo que firmó, entonces la sociedad quedaría obligada. Este ya, entonces con este tema lo habíamos contestado perfectamente, ¿sí? Y después nos queda que no estaba en el práctico, pero sí, a ver si nos quedaron las dos, la problemática a ver qué pasa si nos encontramos en esta situación. El director del Mandrugo S.A. firma una hipoteca sobre el bien del Mandrugo S.A. para garantizar la deuda de Masía S.A., sociedad del grupo. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos decir o no? Si el director del Mandrugo S.A. celebra una hipoteca, o sea, hipoteca un bien de la sociedad para garantizar la deuda de otra sociedad que se llama Masía S.A., que es del grupo societario. Ya vamos a ver qué son grupos societarios. Pero en este caso, ¿qué vamos a decir? ¿Qué pasa con el acto esto de salir de garantes? ¿El director se refiere al presidente del directorio? Al presidente. ¿Al representante? El director sería el presidente del directorio, exactamente. ¿Se acuerdan que algo vimos con respecto al objeto y a la posibilidad de salir de garantes? Si la sociedad podía o si era propio el objeto social salir de garante de obligaciones de terceros. No sé si estaba involucrado con la actividad financiera, no creo, pero... A ver, Emilio. Esto de actividad financiera, a ver cómo era. No sé si estaba involucrado indirectamente, algo por ahí, no sé si va por ahí el tema. Yo creo que, no me recuerdo, no tengo el práctico acá ahora como... No, esta pregunta no estaba en el práctico, No. pero era como son algo del objeto, dije, bueno, a ver si este tema les quedó claro, se me ocurrió. Profe, perdón, Teníamos que reforzar. ¿puede ser que una sociedad no puede tener por objeto eso que está diciendo usted, justamente garantizar las obligaciones de otra? Ahí se acuerdan que no puede tener actividad financiera. A ver, actividad financiera tenemos dos temas. Si entra dentro de actividad financiera, dentro de la ley de entidades financieras, porque hace porque es la intervención habitual entre oferta y demanda de recursos financieros, entraría dentro del 299, quedaría regulada dentro de la órbita del Banco Central y sería una sociedad controlada. ¿Sí? Ahora, si yo presto el dinero con dinero propio, yo podía tener actividad financiera siempre con dinero propio, mientras que no haga la intermediación habitual.
En ese caso no quedaría dentro del 299. No quiere decir que la sociedad no pueda hacer actividad financiera. De hecho, las entidades financieras, los bancos son sociedades anónimas. ¿Está? O sea, las entidades financieras tienen objetos financieros. Lo que pasa que tienen objetos financieros en la intervención habitual entre oferta y demanda de recursos financieros y quedan en el 299 y están reguladas por el Banco Central. Entonces, los que nosotros queremos hacer que sea actividad financiera, que no quede regulada por el Banco Central y no quede dentro del 299, sería actividad financiera con dinero propio. ¿Sí? Hasta ahí seríamos por un lado. Ahora, fíjense que en este caso la sociedad sale de garante de la obligación de otra sociedad. Garantiza la obligación de otra sociedad. Profesora, tal vez tenga que ver con los actos gratuitos que no puede hacer la sociedad. A ver. Que no lo recuerdo bien, pero era algo así como que no puede realizar actos que no generen algún tipo de ganancia. No sé si está bien expresado eso. Sí, en realidad se acuerdan que acá hay dos corrientes doctrinarias bien marcadas, hay muchísima jurisprudencia. Algunos que dicen que es propio de los comerciantes garantizar las obligaciones de terceros, entonces no tendría por qué estar en el objeto social, y eso hay algunos fallos que dicen esto, y hay otros fallos, y hay uno importante que es Dable Cereales, que está con el voto de Gil Carbó, que explica muy bien la problemática, que hay, ojo, yo les pongo estos dos y en realidad de gusto los puse porque son dos fallos de dos salas de la Cámara de Comercio de Capital Federal de la misma fecha que piensa justamente en lo contrario. Y acá, y hay mucha doctrina, entre esos dicen que dice justamente lo que dice Gil Carbó, que para que el acto sea propio del objeto social, la sociedad tiene que tener algún beneficio, no puede garantizar obligaciones de terceros así gratuitamente. ¿Por qué? Porque yo como socio di mi plata para que desarrollen el objeto social, el rubro de librerías, de neumáticos o de pesca, pero no para que garantice la obligación gratuitamente de otra sociedad. Entonces ahí dicen que no solamente tengo que tener objetos financieros con dinero propio, que tengo que tener como objeto salir de garante de obligaciones de terceros, sino que además a la sociedad le tiene que dar algún rédito. Es decir, la sociedad se tiene que beneficiar con esa obligación. Y si la sociedad no se beneficia con esa obligación, en ese caso, con ese contrato no se beneficia, el acto sería notoriamente extraño al objeto social. ¿Por qué? Porque dice que para que sea propio el objeto social, no solamente tengo que tener la actividad financiera, sino que tengo que tener un interés, un beneficio económico. Es decir, que yo para salir de garante le tendría que cobrar un porcentaje o X cantidad de plata. O sea, tendría que entrarle a la sociedad plata. Si fuese gratuito, no podría salir de garante. Eso hay bastante jurisprudencia. En la práctica eso se plantea en la jurisprudencia más que todo en los concursos, cuando salen a ejecutar la deuda que obligué de un tercero, y ahí es donde se puede plantear la problemática. ¿Por qué en los concursos? Porque yo no puedo cuestionar la causa en una ejecución. Entonces, como no puedo cuestionar la causa, no lo puedo plantear en un juicio ejecutivo. Eso lo van a ver cuando vean procesal. Entonces, pero si la sociedad se concursa, ahí se plantea el cuestionamiento de la causa, y en ese caso entonces sí se plantearía esta problemática. Que sería una corriente doctrinaria dice justamente esto. Y otra corriente doctrinaria dice lo contrario. Lo que nadie discute es lo que sí pueden hacer las sociedades, que es sponsorización. Se corre una carrera de 4 kilómetros por la costa y la sponsoriza el OSDE, Banco Río, etcétera. A ver, pueden, ¿no? Supermercados Toledo o Ergo. ¿Por qué pueden? Porque pueden perfectamente, porque en realidad es pequeño lo que gastan en sponsorizar una carrera, y además es una forma de publicidad. ¿Se entiende eso como una forma de publicidad? ¿Sí? Bien. Entonces, esto, chicos, sería con respecto al tema 7. Y el otro práctico que nos quedaba era el práctico de la parte de administración, que un poquito también nosotros vinimos, algo de esto trabajamos, pero bueno, que acá tenemos mezclado lo que es, en este práctico del ejemplo de los caracoles SRL, tenemos mezclado varios temas. De quién representa, de cuándo está inscrito o no una modificación, cómo lo obliga. O sea,
fíjense que como que está mezclado varios temas para ver cómo comprendimos un conjuntito de temas. No sé quién se anima a explicar algo, que tenga ganas de animarse en el práctico de este ejemplo de los caracoles. No lo tengo en... No importa que se confundan, chicos, porque esto es para aprender, aprender. Y la forma de aprender es, si me confundí, lo hice, lo pensé, y me confundí justamente, es la forma en que nos queda, así que no hay problema. A ver, Oscar, te veo con ganas de hablar. No, pero lo que pasa es que Si no lo apareciste tengo. en la pantalla es porque querés hablar. Porque no lo tengo y no recuerdo las consignas. Yo sé ¿no que lo lo hice tenés? y lo mandé. Yo lo subí al campus, al de los caracoles. ¿No lo tiene nadie? ¿Eh? Chicos, ¿lo tienen? No. Yo ¿Qué sí tema lo sería, tengo. doctora, ese? ¿Eh? ¿Qué tema sería ese? El de 10? los caracoles SRL, que lo teníamos en el tema 10 al práctico, sí. ¿No lo hicieron? Yo lo hice y se lo mandé, pero no me acuerdo. Yo me acuerdo que había 2 consocios que se registraban en el acto constitutivo, en la etapa del ITER constitutivo, y posteriormente a la inscripción de la sociedad se agregaba otro socio, creo que decía algo así, y preguntaba como quién iba a ser los obligados, algo así planteaba. Profe, acá tengo la resolución, o sea, la que dice, ¿quiere que lea alguna respuesta? Bueno, a ver, tenemos el práctico, ¿lo ven? No. ¿Ahí? Sí. Porque si no tengo que buscar en la computadora, lo busco, no tengo problema, ¿eh? Ahí está, Porque sí. no lo tenía para... Ay, sí, ¿se ve? Este sería el práctico, si ustedes lo están viendo, me parece que lo están viendo porque salí yo y se ve. Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces fíjense que teníamos el ejemplo de los caracoles, el gerente era José García, único gerente designado, lo estoy leyendo al revés. Entonces fíjense que acá teníamos un tema de qué era lo que pasaba de cuando cambiábamos los gerentes, cómo los elegíamos, cuándo se inscribía y quién obligaba en cada caso. ¿Sí? Entonces, el gerente era José García, que era el único gerente, y el 1 de marzo del 2020 era él el gerente, y después el 20 de marzo habíamos elegido un nuevo gerente, Carla Muñiz y Pedro López, con representación conjunta. Y en el interín celebraron los contratos de mutuo, por un lado José García y por otro lado Carla Muñiz, y después inscribíamos el cambio de gerente en jurídica. Saber qué es lo que tenía Agustina, que era la que lo tenías. Sí, ¿cuál de las respuestas? Y empecemos. Acá dice, la sociedad dice, ¿por qué contrato queda obligado? Teníamos un contrato celebrado en mutuo como representante de la sociedad por José García y por Carla Muñiz en el interín entre que se había designado como gerente al nuevo gerente que era Carla Muñiz y Pedro López con representación conjunta y la inscripción en jurídicas. ¿Sí? ¿Le leo lo que puse? Celebraron un contrato de mutuo, ¿sí? A ver, dale. Lo hice con una compañera. La sociedad queda obligada por el contrato celebrado en el íter constitutivo de la sociedad. Esta etapa se da desde que se celebra el acto constitutivo, el contrato, hasta que se realiza la inscripción. El mismo fue suscripto por José García y Carla Muñiz, que son aquellos que fueron inscriptos como representantes de la sociedad en IGJ o donde corresponda de acuerdo a la jurisdicción. Bien, vos lo tomaste como si fuese una sociedad de información, Agustina. Entonces, como una sociedad de información, nosotros te acuerdas que en sociedad de información tenemos 3 tipos de actos, que son los actos propios del objeto, propios para la Constitución, los actos del objeto expresamente autorizados a ser desarrollados en el periodo de sociedad de información y los demás actos. ¿Sí? Y ahí, por esos 3 tipos de actos, se dividen. Los 2 primeros van a quedar obligados unos
se aplica una normativa y por los demás actos se aplica otra normativa. Vos lo tomaste como sociedad de información. Y si lo tomás como sociedad de información, ¿qué tipo de acto sería? Un acto societario. Vos decís que queda obligada la sociedad porque era un acto. Agustina, vos dijiste que quedaba obligada la sociedad porque. Sí, que porque por el contrato celebrado en el íter constitutivo. Disculpe, lo hizo conmigo, Agustina. Nosotros lo pensamos desde el punto de vista que cada sociedad, al menos así entendimos, tiene 3 etapas durante su vida. El íter constitutivo, el íter, no me acuerdo, sé que es con F, pero y después la liquidación, que es previo a la inscripción, el íter constitutivo. Entonces lo vimos desde ese lado. El íter funcional. Ese. Bueno, el íter funcional sería el momento de funcionamiento donde se aplican las normas propias del tipo. Claro. Está bien. Y el íter constitutivo se aplican las normas de la sociedad de información, artículos 183 y 184, donde hay 3 tipos de actos. Actos para la Constitución, actos del objeto social expresamente autorizados a ser realizados en el periodo de sociedad de información y demás actos. Entonces, si la celebración del mutuo es un acto del objeto social expresamente autorizado a ser realizado en el periodo de sociedad de información, porque todavía no está inscripto, en ese caso, si está expresamente autorizado, ¿qué no va a pasar? Hasta que la sociedad se inscriba, va a quedar obligado los directores, los fundadores y la sociedad. Y cuando se inscribe, se libera a los directores y fundadores. Si es la categoría de los demás actos, en realidad hasta la que la sociedad se inscriba, quedan obligados quienes lo realizaron y consintieron, y cuando se inscribe, la sociedad lo puede asumir, para eso lo tienen que asumir los directores, quienes después van a rendir cuentas a la asamblea. Eso es el régimen de sociedad de información. Vos me decís que lo pueden desarrollar los gerentes como el régimen de sociedad de información. Teóricamente, para que la sociedad quede obligada desde el vamos, como ustedes tomaron esto, que fuese el régimen de sociedad de información, tendría que haber estado expresamente en el contrato pactada la posibilidad que la sociedad pueda realizar actos propios del objeto en el periodo de formación y dentro de los actos del objeto que tendría que haber tenido para que pueda quedar obligada. ¿Qué tendría que haber tenido en el objeto? Si esto es un contrato de mutuo, tendría que haber tenido la posibilidad de realizar actividades financieras en el objeto social, que sería lo que ustedes plantearon, que en realidad no es el tema concreto de este práctico, pero no importa, ustedes lo plantearon de esta forma y fíjense que lo encontraron como que si fuese una sociedad de información y dice que en sociedad de información le pusieron como gerentes a 2 personas en el régimen de sociedad de información. En realidad, acá nosotros estamos ante una sociedad inscripta donde ya teníamos un gerente y lo que hacemos es una asamblea donde elegimos nuevos gerentes. No sería un caso de una sociedad de información. Pero ¿se entiende lo que pasa si fuese una sociedad de información como lo plantearon profe, chicas? Cuando se inscribe, va a seguir el régimen de sociedad de información previo a la inscripción. Una vez que se inscriba, va a seguir el régimen de la SRL, digamos, respecto a la representación. La sociedad de información tiene un régimen, o sea, las sociedades se adoptan uno de los tipos. Son un contrato de derecho desde que adoptaron ese tipo, son un sujeto de derecho que adoptaron ese tipo. Hasta que se inscribe se aplica el régimen de sociedad de información y cuando se inscribe automáticamente se aplican las normas propias del tipo. Si ustedes hubiesen estado en sociedad de información, se les tendría que haber aplicado esas normas. Sí. No, que en realidad nosotros no lo hicimos pensando en una sociedad de información, sino, o sea, teníamos en cuenta que ya estaba inscripta la sociedad. Tratamos de responder la pregunta nada más. Pero si está inscripta, en realidad no estamos aplicando las normas de la sociedad de información. Entonces, ¿qué sería este supuesto si yo tengo una sociedad inscripta? Una modificación no inscripta. Sería un cambio de gerente no inscripto conforme el 60, como dice Néstor, y entonces sería una modificación no inscripta, porque el 60 remite al 12, que sería el caso del práctico, sería ese. Fíjense que ustedes no pusieron eso.
Sí, lo modificación sé. no inscripta. Ojo, lo vieron por otro lado y lo entendieron de otra forma. No sería, no sería una sociedad de información, sino una modificación no inscripta. Y si lo entendemos como modificación no inscripta, ¿cómo lo aplicaríamos? Yo puse que el que queda obligado en ese caso es José García, dado que cuando se celebró el contrato aún no había otro director que no fuese él. O sea, queda obligado José García por el contrato del mutuo. A ver, Ahora, ¿por qué contrato queda obligado José García? A ver, cuando yo celebré el mutuo el 28 de marzo. Claro, exactamente. Perfecto, el 28 de marzo yo lo tenía a García como único gerente, la sociedad celebró un mutuo. Un mutuo lo firma José García y el otro Carla Muñiz. Vos decís que queda obligado José García. ¿Quién queda obligado? Para Por mí el la mutuo que sociedad, celebró José García. La sociedad, perdón, queda obligada la sociedad por el mutuo que celebró José García. la sociedad Muy y bien, los Nicolás, socios queda del obligado. artículo. La sociedad y los socios, ahí me mataron. La sociedad queda obligada, ¿por qué? Porque el tercero no sabía que había una modificación no inscripta. Entonces, por el contrato de mutuo que celebró José García, que era el único gerente inscripto conforme el 1 de marzo del 2020, la sociedad queda obligada. Ahora, los socios, ¿quién dijo los socios? Oscar, Yo, el ¿no? artículo, No. yo, Néstor. no, El no. artículo Néstor, habla ¿por qué queda todos los- obligada a los socios? el artículo 12 habla que quedan obligados los socios otorgantes, es decir, todos los Son socios. Dice que son vinculantes a los socios otorgantes. Vinculantes. ¿Qué quiere decir vinculantes? Que en realidad es oponible a los socios otorgantes. Que Claro. es como que el socio otorgante lo conoció, le hace plena prueba y es como si estuviese inscripto para los socios otorgantes. Pero no implica que lo va a obligar. Si por el tipo no queda obligado. Obvio que si el tipo puede ser una sociedad colectiva donde el socio responde en forma ilimitada y solidaria, va a quedar obligada el socio. ¿Pero por qué queda obligada? Por el tipo que estamos ante una sociedad colectiva. Pero no Doctora, porque... Sí. el artículo 60 no dice sin la excepción que está en el artículo 12. Sí, Si no me en equivoco. realidad el artículo 60 dice si en la excepción del 12, cuando yo veo el 12, dice que es obligatorio para los socios otorgantes, no dice nada con respecto a los ausentes y con respecto a los terceros, dice que los terceros lo pueden oponer a la sociedad y la sociedad no lo puede oponer a los terceros y después termina poniendo una coma, salvo las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Todo este menjunje hace toda una problemática con respecto a qué es obligatorio o qué no es obligatorio de las reformas no inscriptas y la doctrina y con la modificación del Código Civil y Comercial todavía más entiende que para los socios otorgantes es obligatorio porque lo dice el 12, para los ausentes, si efectivamente no surge, por más que no surja específicamente del artículo 12, si vamos al 251, la impugnación de decisiones asamblearias, el plazo empieza a correr desde que cerró clausuró la asamblea, el plazo del derecho de receso también, el Código Civil y Comercial habla de que las reformas van a ser oponibles a los que tomaron conocimiento, entonces en ese caso se considera que tomaron conocimiento. Y con respecto a los terceros, ¿qué se dice? Que los terceros siempre lo pueden oponer a la sociedad y la sociedad no se lo puede oponer al tercero salvo que hubiese tomado conocimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, ese sería básicamente el criterio cómo se interpreta este artículo, que es uno de los artículos peor redactados de la ley, que no se reformó en la 22.903 y que sigue sin reformarse y tampoco se reformó la unificación del Código Civil y Comercial. Por eso se toma de esta forma, ¿sí? El régimen de modificaciones no inscriptas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Celebramos un mutuo. El mutuo lo celebraba José García, me dijeron que la sociedad queda obligada. Y está bien, porque frente a los terceros, el inscripto es José García. Yo soy un tercero, quiero contratar con la sociedad, voy a jurídica, miro y me dicen, el único gerente es José García. Bueno, el mutuo lo celebra José García.
Si yo no actué de mala fe, está bien. Hasta ahí vamos. ¿Y el de Carla Muñiz, la sociedad queda obligada o no? Si lo celebró Carla Muñiz en ese periodo entre que la asamblea la eligió director junto con Pedro López y que se inscribe en jurídica. Si el mutuo lo firma solamente Carla Muñiz, ¿la sociedad queda obligada? No. Yo creo que no. No, porque tienen representación conjunta. No queda obligada porque tiene representación conjunta, aunque no esté inscripto y aunque el tercero supiese que ahora tenemos a Carla Muñiz, pero para quedar obligada necesitaríamos a los dos, a Carla Muñiz y Pedro López. Fíjense que acá en este práctico es como que tenemos muchas cosas juntas que tenemos que darnos cuenta, ¿eh? No es una sola cosa. Fíjense, tengo metido el régimen de representación, el de representación conjunta más la reforma no inscripta. Se los hice de gusto más complicado, justamente para que veamos y entendamos los dos temas, no solamente la representación conjunta o indistinta, sino también una reforma no inscripta. Están los dos temas. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Santi. En este contrato, en este ejemplo, ¿hay representación conjunta? Porque yo no sabía que en la sociedad anónima hay representación conjunta. Es un SRL. Vicepresidente del directorio José García. ¿Dónde dice presidente del directorio José García? Dice gerente José García, único gerente. Repite. No, yo tengo presidente del directorio, José García. No, es único gerente, no sé entonces. En realidad lo que tengo es único gerente yo, es una SRL, tengo único gerente. Ahí estamos hablando en el chat de Zoom y algunos tienen un PowerPoint que dice Sociedad Anónima y otros tenemos SRL. Hay dos distintos. El que estaba en el campus dice SRL igual. No, el de Selvas de... El que está, a ver. Claro, por eso me mareaba. A ver. Claro, no, está bien. Acá yo tengo los caracoles SRL, que si eso es un SRL vamos a tener representación conjunta. Si yo tengo una sociedad anónima, ¿quién va a representar? Solamente el presidente del directorio. Porque yo ahí no puedo tener representación conjunta. La representación conjunta la puedo tener en las colectivas, en las personalistas y en la SRL. ¿Está? Perfecto. Entonces, bien. Entonces, en este contrato de mutuo, fíjense que yo tenía a José García, que era de la SRL, el único gerente. Entonces, hasta que no modifiqué, todos los contratos que celebró él van a estar obligados. Después me meto en un régimen de reforma no estricta más representación conjunta. Es decir, que el que va a obligar va a ser o José García, porque todavía el tercero no tomó conocimiento, salvo que actuó de mala fe, o si no, si firma los dos y el tercero sabía, o el tercero le plantea que firman los dos porque yo modifiqué la representación conjunta de Carla Muñiz y Pedro López. ¿Sí? Y una vez que se inscribe la sociedad, ¿quién tiene que firmar el contrato de mutuo? Una vez que se inscribe la reforma, disculpen, ¿quién tiene que firmar el contrato para que la sociedad quede obligada, el contrato de mutuo, una vez que se inscribió? Pedro y Carla. Muñiz y Pedro López. Pedro y Carla. Exacto. Y si a mí viene el gerente que era José García y me celebra el contrato de mutuo una vez que yo ya inscribí el cambio de gerente. No obliga. ¿A la sociedad? Claro, no, se obliga a él. Perfecto. Por eso es importantísimo, chicos, y esto no es un tema menor, es muy importante cuando se hace la venta de paquetes accionarios o transferencias de SRL, de cuotas o transferencia de paquetes accionarios de sociedades anónimas, es que no solamente se ocupen de vender las acciones o las cuotas y de inscribir el cambio de acciones y cuotas de socios, sino de inscribir el cambio de gerentes de los de SRL o de directores de sociedad anónima. A mí me acuerdo cuando yo trabajé más de 20 años en la dirección de personas jurídicas, en la delegación de acá, me acuerdo una vez que cayó un contador, pero un contador que trabaja muchísimo, con un problema donde era socio de una sociedad, y me dice, mira, tengo este problema, le llegaban las multas por incumplimientos formales frente a la FIP y a ARBA, de no presentar las declaraciones juradas, y las multas de los directores eran terribles. Y me dice, no, porque yo ya me fui de la sociedad, porque no. Digo, ¿a cuándo te fuiste? Y no, nosotros vendimos todo, por decirte, en el 2018.
Y no entiendo por qué ahora me siguen llegando a mí las multas. Y yo digo, a ver, pará. Pero te fuiste de la sociedad, sí, vendiste, ¿qué hiciste? Y vendí todas las acciones y nada, y ya no estoy más. Digo, pero ¿cambiaste el directorio? No habían cambiado el directorio. Entonces, ¿qué pasa? Ellos seguían siendo, frente a los terceros, frente a ARBA y AFIP, seguían siendo los obligados. ¿Por qué? Porque eran los directores inscriptos. Encima, ARBA y AFIP nos pide que nosotros notifiquemos el cambio de director al organismo de control de ARBA o AFIP. No basta que yo le escriba en jurídica, sino además le tengo que comunicar a ARBA o AFIP. No habían hecho ninguna de las dos cosas. Entonces ellos quedaban como directores. Para colmo, la sede social para pedir que se convoque asamblea, para elegir un nuevo director, ¿cuál era? Su casa, que no la habían cambiado. Entonces él tenía que notificar a la propia casa de él para que los nuevos socios convocasen a asamblea. O sea, en realidad eran ellos y hacían asamblea y no venía nadie, y los socios no eran y no podían cambiar el directorio. Entonces es importantísimo, chicos, cuando ustedes hacen un contrato de transferencia de acciones o un contrato de transferencia de cuotas, que junto con el paquete de transferencia de acciones y cuotas cambiemos el directorio y nos ocupemos de inscribir rápido ese directorio. Porque mientras tanto el director que se fue va a seguir obligándose o responsabilizándose por las cosas de la sociedad. O va a responder como administrador en los términos del 59 frente a terceros, o en este caso por las infracciones formales frente a AFIP, etc. ¿Sigue? Entonces, si yo me voy, es importante que se inscriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo como administrador no quiero estar más de lo que no manejo. Y si yo compro la sociedad, también es importante que se inscriba rápido el cambio de administradores. ¿Por qué? Porque los administradores viejos me firman un pagaré, me firman un contrato de mutuo y la sociedad también queda obligada. ¿Por qué? Porque el inscripto es el que lo obliga. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos mucho cuidado cuando compramos un paquete de acciones o cuando vendemos un paquete de acciones o de cuotas, que nos ocupemos de escribir la transferencia de las cuotas, de escribir la transferencia de las acciones, para que produzca efectos con respecto a la sociedad y a terceros, y además de cambiar los administradores, ya sea para que los anteriores no obliguen, si soy el que compro, o si soy el que me voy para no asumir ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque después, una vez que me fui, es dificilísimo que convocar asamblea o que vengan. Tal vez yo hago una asamblea, no vienen los nuevos accionistas y no me puedo ir porque no vienen los nuevos accionistas y no puedo dejar la sociedad acéfala. ¿Sí? Bien. Este sería entonces el práctico que nosotros teníamos para desarrollar. Alguna de estos dos temas, chicos, con esto nosotros fíjense que cerraríamos el tema de la representación, tenemos el tema de las modificaciones no inscriptas y el tema del objeto. Todos estos temitas los estaríamos cerrando con estos prácticos. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema? Es con un tema suyo, Dale. pero no con el tema puntual. Con el tema de sociedad en formación, vi un artículo suyo que estaba subido al campus que se refería a que, si bien la cátedra entiende que la sociedad en formación es que se hace el contrato hasta que se den las dos situaciones, o de abandonar el ITER constitutivo o de inscribirse, que son los artículos 183 y 184, leí un artículo que decía que tanto Nielsen y no sé qué otra persona en una conferencia en un lado decía que era a partir del artículo, se refería al artículo 36 del Código de Personas Jurídicas solamente a sociedades por acciones. Entonces me confundió, porque yo digo, si se rige por el 183, 184, ¿qué hace el artículo 36 en la ley? Bueno, en realidad esa ponencia la llevaron Nielsen y creo que era Nielsen y Richard, si no me acuerdo mal, a una jornadas subatlánticas de derecho civil que se realizaron en Bahía hace bastantes años, y en realidad los artículos 183 y 184 se reformaron con la 22.903. Antes de la 22.903, las sociedades en formación no existían, no eran personas jurídicas, y decía el Perín que no existían, no eran sujeto de derecho y no eran nada más que un mero trámite. Y justamente la 22.913 es la que le da personalidad a las sociedades en formación, y lo dice específicamente en el artículo 183. Entonces, en base a eso, se aplica y se regulan en la parte de sociedades anónimas. Por eso, al regularse en la parte de sociedades anónimas, la doctrina en general dice que se aplica a todos los tipos societarios.
eso se discutía, y Nielsen llevó a esa ponencia diciendo que en realidad no se aplicaba a todos los tipos societarios en base a este artículo. Ahora nosotros tenemos que el Código Civil y Comercial, específicamente las sociedades de información, le deja tener bienes registrables. Es decir, que con la reforma del Código Civil y Comercial queda claro que se aplicaría a todos los sujetos de derechos este régimen de la sociedad de información, salvo aquellos que específicamente la ley le exige la inscripción para que tengan personalidad jurídica, como sería el caso, por ejemplo, de las fundaciones. ¿Sí? No sé si te contesté todo lo que preguntaste, Santi. Sí, el 36 entonces no se toca, como quien dice, ¿no? Y el 36 no se estaría aplicando para el régimen de sociedades de información. ¿Por qué? Porque en realidad se estaría aplicando el régimen de sociedades de información para todos los tipos societarios. Gracias. Bueno, chicos, la clase que viene vamos a hablar, entonces, la clase que viene yo se las doy en teoría y vamos a hablar de la problemática del conflicto societario, todo lo que sea intervención judicial, etc. Y después veo si la clase de grupo se la subo y hacemos así un poco de trabajos prácticos de los dos temas, como para que nos quede también los prácticos dialogados entre todos, que me parece enriquecedor ir mirando un poco las dudas. Entonces, bueno, eso vemos cómo lo manejo. Pero la clase que viene se las doy todas en teoría, todos juntos, ¿sí? Entonces, bueno, hasta el martes que viene los estoy viendo. Chau, chicos. Gracias. Chao, profe. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Chao.